¿Y si lo que has llamado mala suerte todo este tiempo fuera, en realidad, el escenario que Dios eligió para revelar su gloria en tu vida? Lo sé, suena extraño, casi provocador. Nos han enseñado que la fe es sonreír cuando todo va bien, que creer es fácil cuando las puertas se abren y los cielos parecen despejados. Pero la verdad, y quizás nadie te lo dijo de esta forma, es que los mayores milagros de Dios no nacen en temporadas de calma, nacen en medio del caos, nacen en esos días cuando el corazón late con miedo, las fuerzas se agotan y uno se pregunta en silencio, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde estás? Quizás hoy amaneciste con el alma cansada. Tal vez dormiste, pero no descansaste. Has intentado ser fuerte para todos, sonreír aunque por dentro te estés rompiendo, y ya no sabes si tienes fuerzas para seguir fingiendo que estás bien. Y sin embargo, hay algo profundamente revelador en que justo en este momento, con los ojos leyendo estas palabras, estés aquí. Porque esto no es casualidad, es una cita divina. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo humano, sino con una llave celestial, y esa llave está escondida en el Salmo 20. Este salmo no es simplemente una oración bonita para repetir de memoria. Es una declaración profética, un decreto del cielo escrito hace miles de años, que hoy sigue teniendo el poder de activar milagros donde solo ves ruinas. Tal vez pienses, yo ya he orado y nada ha pasado. Pero escucha, la oración no siempre cambia las cosas de inmediato. Primero cambia a la persona que ora. Dios no está buscando que le impresiones con tus palabras. Está buscando un corazón que se atreva a creer aunque tiemble. Y hoy, aquí, vamos a atrevernos juntos. Durante esta oración vamos a levantar banderas de victoria sobre tu salud, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tus decisiones y todo aquello que parecía perdido. Y lo haremos no con gritos vacíos, sino invocando el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Ese nombre que hace huir a la ansiedad, que rompe cadenas invisibles, que enciende luz donde solo había sombra. Así que antes de avanzar, quiero invitarte a hacer algo profético, algo pequeño pero profundamente poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios, declaro mi milagro, no como un cliché, sino como una señal pública de fe. Escríbelo también si hoy te sientes débil, si sientes que no puedes más, porque a veces declarar con los labios lo que el corazón apenas susurra es el primer paso hacia tu victoria. Y si tienes un pedido especial de oración, por tu salud, por tu familia, por tu propósito, por un milagro imposible, déjalo también aquí abajo. Leemos cada comentario con amor y los presentamos delante de Dios, aunque no podamos responder uno por uno. No estás solo en esta batalla. Y por último, si esta palabra toca tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con alguien que necesita escuchar esperanza hoy. Nunca sabes cuán cerca puede estar alguien de rendirse, y quizás, con solo hacer clic en compartir, tú seas la chispa que encienda el milagro que esa persona estaba esperando. Porque hoy no venimos a pedir con miedo, venimos a declarar con autoridad. Prepárate, lo que estaba dormido en tu vida está a punto de despertar. Hay algo profundamente desconcertante y a la vez esperanzador en estas palabras. Que el Señor te escuche en el día de conflicto. No dicen si llega el conflicto, sino en el día de conflicto, como si la Escritura diera por sentado que cada ser humano, tarde o temprano, tendrá su propio día oscuro, ese momento en que todo parece tambalearse y el mundo se vuelve gris de repente. Y es precisamente ahí, en ese punto, donde muchos sienten que sus oraciones rebotan contra el techo y caen al suelo sin respuesta, donde este salmo aparece como un ancla que impide que el alma sea arrastrada por la tormenta.
Cuando uno está atrapado en medio del caos, la mente comienza a correr a 1000 por hora, imaginando los peores escenarios, anticipando pérdidas, contando fracasos antes de que sucedan. Es como estar en un barco que hace agua por todos lados y tener que achicar con las manos, sabiendo que no se alcanzará a sacar todo. Y sin embargo, el salmista declara que hay un Dios que escucha incluso cuando el ruido del desastre parece ensordecedor. Recuerdo a una mujer que conocí en un hospital, sentada sola en un pasillo frío, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Su hijo estaba en terapia intensiva y los médicos no daban muchas esperanzas. Ella me dijo, con la voz quebrada, que ya no tenía fuerzas para orar con palabras, así que solo repetía una frase, una y otra vez, como un susurro desesperado. Señor, escúchame, escúchame. Horas después, comenzó a recibir mensajes de amigos que no hablaban con ella desde hacía años, diciéndole que, sin saber por qué, sentían en su corazón el impulso de orar por su hijo. Ninguno sabía lo que estaba pasando, y sin embargo, oraban. Ella entendió entre lágrimas. Dios ya estaba respondiendo, movilizando corazones desde lugares lejanos, como señales luminosas en medio de su oscuridad. Esa es la forma en que el cielo a veces responde, no con truenos ni relámpagos, sino con hilos invisibles que se tensan a kilómetros de distancia y forman una red que sostiene cuando las fuerzas propias se acaban. La expresión "que el nombre del Dios de Jacob te defienda" lleva consigo una fuerza que a menudo pasamos por alto. En tiempos antiguos, el nombre representaba más que una simple etiqueta, contenía la autoridad, el carácter, la reputación de quien lo portaba. Invocar el nombre de alguien era invocar todo lo que esa persona representaba. Así que cuando el salmista menciona el nombre del Dios de Jacob, está diciendo algo inmenso, que el Dios que acompañó a Jacob en su huida, que lo guardó de Esaú, que lo protegió mientras dormía en el suelo usando una piedra por almohada, es el mismo que se levantará para defenderte cuando todos te den la espalda. Esa defensa no siempre se manifiesta como un muro que evita los golpes. A veces se manifiesta como una voz suave que te recuerda quién eres cuando todo alrededor intenta hacerte olvidar tu identidad. Yo lo viví de forma muy concreta. En una etapa de mi vida, perdí el empleo que consideraba el centro de mi seguridad, el pilar de mi estabilidad. De un día para otro, todo se vino abajo. Deudas, incertidumbre, vergüenza. Una noche, ya sin lágrimas que derramar, me senté en el suelo del cuarto, mirando el vacío. Entonces sonó mi teléfono. Era un antiguo mentor, alguien que no sabía nada de mi situación. Me dijo que, sin razón aparente, había sentido en su corazón llamarme para recordarme que mi valor no dependía de lo que hacía, sino de quién era a los ojos de Dios. No trajo dinero, no resolvió mis problemas inmediatos, pero me devolvió el aliento que había perdido. Fue como si Dios hubiera enviado un ángel disfrazado de voz conocida para decirme: no estás solo. Y esto no te destruirá. Desde entonces comprendí que la defensa de Dios muchas veces no se nota a simple vista. Es silenciosa, discreta, pero absolutamente real. Y cuando uno se atreve a creer que esa defensa está activa incluso cuando no la ve, comienza a caminar de manera distinta, con menos ansiedad, con más serenidad, con la certeza de que hay alguien luchando batallas invisibles en tu favor. La tercera parte de este versículo dice: que te envíe ayuda desde el santuario y te sostenga desde Sión. Y esa imagen es simplemente poderosa. El salmista no habla de una ayuda improvisada, como quien arroja un salvavidas por si acaso. Habla de una ayuda cuidadosamente preparada, orquestada desde el mismo centro del cielo,
como si Dios tuviera un centro de operaciones donde monitorea cada clamor de sus hijos y despacha equipos de rescate espiritual en el momento exacto. Me gusta imaginarlo como una central celestial de emergencias. Un hijo de Dios clama desde su caos y, de inmediato, se encienden luces, se abren puertas y ángeles salen enviados con precisión quirúrgica. A veces esos ángeles llegan en forma de personas comunes que aparecen por casualidad, con la palabra justa, el abrazo oportuno, la provisión inesperada. Una vez escuché la historia de un hombre que, tras perder a su padre, cayó en una depresión profunda y dejó de salir de casa. Un día recibió un paquete que había pedido meses atrás y ya había olvidado. Era un libro devocional. Al abrirlo, encontró un marcador en un capítulo titulado «Cuando todo parece perdido». Esa lectura se convirtió en el punto de inflexión que lo sacó lentamente del pozo. Yo mismo he visto cómo, en mis momentos de mayor oscuridad, la ayuda de Dios ha llegado disfrazada de casualidades demasiado perfectas para ser casuales. Y es que cuando el salmista dice, «Te sostenga desde Sión», está hablando de una fuerza que no depende de la lógica ni de las circunstancias. Es como si Dios mismo extendiera su mano desde el monte de su presencia para impedir que caigas, incluso cuando todos los pronósticos dicen que vas a caer. Ese sostén no elimina las pruebas de inmediato, pero cambia radicalmente la manera en que uno las atraviesa. Ya no se camina con desesperación, sino con esperanza, no con miedo, sino con fe. Y quizás ahí está la clave, entender que mientras creemos estar solos luchando con las uñas, hay un Dios que ya está moviendo piezas a nuestro favor. A veces uno solo ve caos, pero desde el santuario, Dios está organizando rescates. Y cuando esa certeza se instala en el corazón, algo empieza a despertar. El alma deja de gritar y empieza a escuchar. Y en ese silencio, en medio de la batalla, comienza a formarse la fe que más tarde se convertirá en victoria. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Porque cuando se habla de ofrendas, no se trata solo de dinero o bienes materiales entregados en un altar, sino de todo acto de entrega que haya implicado renuncia, dolor o sacrificio por amor a Dios o a las personas. Muchas veces esas renuncias parecen pasar desapercibidas. Nadie aplaude cuando eliges el perdón en lugar del rencor, cuando decides seguir haciendo el bien aunque no haya reconocimiento, cuando sirves en silencio sin esperar una recompensa inmediata. Sin embargo, este versículo afirma que el cielo guarda registro de cada uno de esos gestos ocultos. Es como si cada lágrima derramada en obediencia quedara archivada en frascos celestiales, esperando el momento preciso para ser derramada como lluvia de bendición. Conozco a una mujer que durante años sostuvo sola a su familia trabajando de madrugada en una panadería. Ella decía que cada madrugada, mientras amasaba el pan con los ojos hinchados de sueño, repetía, «Señor, esto es para ti, que mis hijos te conozcan». Durante mucho tiempo no vio ningún fruto. Sus hijos parecían caminar cada vez más lejos de Dios y su corazón sangraba en silencio. Pero un día, sin aviso previo, los tres volvieron a la fe casi al mismo tiempo, como si algo invisible los hubiera envuelto de repente. Esa mujer entendió que sus amaneceres cansados habían sido ofrendas que el cielo no olvidó. A veces creemos que nuestras renuncias se pierden en el tiempo, pero Dios las recuerda todas, y cuando Él recuerda, actúa. Este salmo no promete que nunca habrá espera, pero asegura que la espera no será estéril. Cada semilla escondida bajo tierra está destinada a florecer en su tiempo. Y esa certeza transforma la manera en que caminamos, porque de pronto uno entiende que nada ha sido en vano.
que ni una sola gota de obediencia se ha desperdiciado. Lo fascinante es que el texto dice también: te conceda lo que tu corazón desea y haga que se cumplan todos tus planes. Esta declaración va mucho más allá de la idea de un Dios que concede caprichos. No se trata de una máquina celestial de deseos, sino de un Dios que, al ver nuestra entrega sincera, purifica nuestros anhelos para que estén alineados con su propósito. Y cuando eso sucede, los deseos dejan de ser simples impulsos pasajeros y se convierten en semillas proféticas. Hay personas que viven frustradas porque oran pidiendo que Dios cumpla sus planes, pero nunca se han detenido a preguntarle si esos planes nacieron de su voluntad o del ruido de sus propias ambiciones. Es como plantar semillas de plástico. Puedes regarlas todos los días, pero jamás darán fruto porque no tienen vida. En cambio, cuando uno entrega sus planes a Dios, muchas veces Él los transforma. Quizás soñabas con construir una empresa para hacerte rico, y Dios la convierte en un medio para bendecir a cientos de familias. Quizás querías alcanzar fama y Él transforma ese deseo en influencia para inspirar a otros. Yo lo viví de forma muy personal. Durante años quise construir una carrera brillante solo para demostrarle a quienes dudaban de mí que se habían equivocado. Trabajé hasta el agotamiento, buscando aplausos, y cuando finalmente los conseguí, me sentí vacío. Fue solo cuando entregué mi carrera como una ofrenda, diciéndole a Dios: úsala como tú quieras, que comencé a experimentar verdadera plenitud. Curiosamente, fue entonces cuando comenzaron a abrirse puertas que jamás había imaginado, y no para alimentar mi ego, sino para impactar vidas. Este versículo me enseñó que cuando el corazón se rinde, los deseos se transforman, y cuando los deseos se purifican, Dios los respalda con su poder. Porque Él no respalda caprichos, pero sí respalda propósitos. Y cuando eso sucede, los planes dejan de ser frágiles castillos de arena y se convierten en cimientos firmes sobre los cuales Dios construye historias eternas. Y aquí hay una verdad que muchas veces pasamos por alto. Los sacrificios que ofrecemos no siempre son elegidos por nosotros. A veces son arrancados de nuestras manos por la vida misma. Y aún así, Dios los cuenta como ofrendas. Piensa en cada relación que tuviste que soltar, aunque te rompiera el alma. Cada sueño que tuviste que enterrar para cuidar de alguien más. Cada proyecto que viste morir, aunque habías puesto tu corazón entero en él. Esas pérdidas, cuando se entregan en fe, se transforman en incienso que asciende ante Dios. Hay personas que cargan cicatrices invisibles y creen que son señales de fracaso, cuando en realidad son las marcas de su adoración silenciosa. Como aquella madre que dejó su carrera universitaria para criar sola a su hija con discapacidad y que hoy, al verla graduarse en la universidad, entiende que cada renuncia fue una inversión celestial. O aquel hombre que, durante años, se negó a aceptar sobornos en su trabajo, aunque eso significara ganar menos que sus compañeros. Hoy lidera la empresa con integridad y paz. El cielo recuerda esas decisiones, aunque nadie más lo haga. Y cuando llega el tiempo, Dios transforma las lágrimas antiguas en cosechas nuevas. Este versículo nos invita a creer que ninguna entrega se pierde, que lo que se hizo en secreto será recompensado en público. Y eso cambia todo, porque uno empieza a caminar con esperanza, sabiendo que lo sembrado en dolor será cosechado en gozo. Y quizás, solo quizás, por eso el salmista une en un mismo suspiro la memoria de las ofrendas y el cumplimiento de los deseos, porque ambos están conectados. El corazón que siembra en fe es el mismo que un día cosecha en plenitud. Y cuando uno comprende eso, algo comienza a despertar muy dentro, como una semilla que empieza a romper la tierra, presagiando que algo nuevo está a punto de nacer.
Hay una fuerza casi indescriptible en esa imagen. Alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. En la antigüedad, levantar una bandera no era un gesto decorativo, era un acto solemne que marcaba el territorio conquistado. Una bandera ondeando en lo alto decía al mundo entero: este terreno pertenece a un nuevo rey. Por eso este versículo es tan poderoso. Nos invita a levantar banderas no sobre tierras físicas, sino sobre áreas de nuestra vida donde antes solo había ruinas, miedo o derrota. Hay personas que viven con el alma como un campo abandonado, lleno de escombros de batallas perdidas, relaciones que fracasaron, proyectos que se desmoronaron, promesas que parecían haber caducado. Y sin embargo, Dios no nos llama a quedarnos contemplando esos restos, sino a declarar que ese mismo terreno será escenario de victoria. Recuerdo a un hombre que conocí en un grupo de oración, con el semblante apagado y la mirada hundida. Había perdido su negocio, su matrimonio y casi toda esperanza. Un día, mientras orábamos, se puso de pie, levantó sus manos y dijo con voz quebrada: «Declaro que este no será mi final, sino el comienzo de algo nuevo». En ese instante, fue como si algo invisible cambiara en el ambiente. No tenía dinero, ni pareja, ni planes concretos, pero levantó una bandera sobre su ruina. Meses después, comenzó un pequeño emprendimiento y hoy ayuda a otros que pasaron por lo mismo. Su historia me enseñó que a veces levantar una bandera es un acto profético, una forma de decirle al cielo y al infierno: aquí, donde antes hubo llanto, habrá danza. Aquí, donde hubo derrota, habrá testimonio. Y lo extraordinario es que Dios responde a esas declaraciones con el poder de su diestra. Cuando alguien se atreve a proclamar victoria en medio del caos, activa realidades que todavía no se ven, pero que ya comenzaron a moverse en el mundo espiritual. Este pasaje también dice: «Nos alegraremos en tu salvación». Y eso es profundamente significativo porque habla de celebrar antes de ver el resultado. Es como si el salmista estuviera diciendo: «Voy a bailar por la cosecha aunque el campo todavía esté vacío. Voy a cantar victoria mientras aún huelo a batalla». Esta es una lógica completamente opuesta a la mentalidad humana, que suele esperar a que todo esté perfecto para alegrarse. Pero el gozo que nace de la fe no depende de las circunstancias actuales, sino de la certeza de quién es el que prometió. He visto a personas cantar con lágrimas en los ojos, sonreír con el corazón roto y proclamar esperanza mientras el mundo alrededor se derrumba. Y aunque muchos piensen que están negando la realidad, en verdad están afirmando una realidad superior. Como aquella mujer que enfrentaba un diagnóstico terminal y, en lugar de encerrarse en la desesperación, comenzó a grabar videos breves hablando de la bondad de Dios. Decía: «No sé cuánto tiempo me queda, pero el tiempo que tenga quiero usarlo para alzar mi bandera de fe». No sanó de inmediato, pero su paz era tan palpable que quienes la escuchaban comenzaban a creer otra vez. Y aquí hay un principio. El gozo antes de la victoria es una semilla que precipita la victoria. Es como regar un árbol que todavía no ha brotado. Aunque parezca tierra vacía, cada gota está despertando la vida que duerme bajo la superficie. Cuando uno decide alegrarse en la salvación que aún no ha visto, algo se activa. El alma deja de estar encadenada al presente y empieza a vivir desde el futuro que Dios prometió. Y entonces, cuando ese futuro finalmente llega, uno lo recibe no con sorpresa, sino con gratitud, porque en el fondo ya lo estaba celebrando desde antes. Lo más impactante de este versículo es la convicción final del salmista: «Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra». Aquí no hay duda, no hay quizás, no hay ojalá. Hay certeza,
Y esa certeza no nace de ver resultados inmediatos, sino de conocer el carácter de quien prometió. Cuando uno conoce a Dios de verdad, deja de vivir pendiente de las circunstancias y comienza a vivir pendiente de su fidelidad. Es como un hijo que se lanza a los brazos de su padre sin dudar si lo atrapará. No hace cálculos, solo se lanza porque sabe quién es su padre. Y aquí hay algo que puede transformar la manera en que vivimos. Levantar una bandera no es esperar pasivamente a que todo mejore, sino proclamar activamente que la victoria ya ha sido decretada en el cielo, aunque aún no se vea en la tierra. A veces me gusta hacerlo de forma literal. Escribo en un papel el área donde necesito ver un milagro. Mi salud, mi familia, mis finanzas, mis emociones, y lo coloco en un lugar visible como si fuera una bandera. Cada vez que lo veo, declaro en voz alta, aquí el Señor mostrará su poder. Parece algo pequeño, casi infantil, pero he visto cómo esa simple práctica cambia mi actitud, mi oración y hasta mis decisiones. Porque cuando uno proclama victoria con el corazón, comienza a comportarse como alguien que ya venció, ora con más fe, habla con más esperanza, camina con más firmeza. Y eso, de alguna manera misteriosa, comienza a alinear el cielo y la tierra a favor de esa promesa. Quizás por eso este pasaje une 3 acciones en una misma respiración: alegrarse, alzar bandera y recibir peticiones cumplidas. Es un orden espiritual. Primero celebras, luego proclamas y entonces recibes. Y cuando uno comprende esto, empieza a mirar sus ruinas no como un punto final, sino como el terreno donde pronto flameará su bandera de victoria. Hay una frase en este versículo que parece sencilla, pero que encierra una de las decisiones más difíciles y transformadoras que alguien puede tomar. Estos confían en carros y aquellos en caballos. En la época del salmista, los carros y los caballos representaban lo máximo del poder militar, el símbolo de la fuerza humana, la garantía de victoria. Quien tenía más carros y caballos era considerado invencible. Hoy ya no luchamos con lanzas ni escudos, pero todos tenemos nuestros propios carros y caballos, títulos académicos que nos hacen sentir seguros, cuentas bancarias que prometen estabilidad, contactos influyentes que parecen abrir puertas, reputación que creemos que nos protege. Y aunque nada de eso es malo en sí mismo, el peligro está en depositar en esas cosas la confianza que solo le pertenece a Dios. Porque todo eso, por muy sólido que parezca, puede desaparecer en un suspiro. He visto personas que lo tenían todo: éxito, reconocimiento, salud, y de pronto, por una llamada, una traición, un diagnóstico, todo se vino abajo. Y he visto también a otros que no tenían nada de eso, pero caminaban con una seguridad serena, como si tuvieran un ejército invisible rodeándolos. Esa es la diferencia entre confiar en los recursos humanos y confiar en el nombre del Señor. Cuando uno apoya su vida sobre carros y caballos, vive con miedo de perderlos. Cuando uno la apoya en Dios, camina en paz aunque todo lo demás se derrumbe. Recuerdo que, en un tiempo de mi vida, trabajaba obsesionado con ascender, creyendo que mi valor dependía de mi cargo. Dormía poco, comía mal, vivía tenso, hasta que un día, sin previo aviso, la empresa hizo recortes y mi nombre estaba en la lista. Me sentí vacío, derrotado, invisible. Pero en medio de ese caos, comencé a orar no pidiendo otro empleo, sino pidiendo conocer a Dios de un modo más profundo. Y poco a poco, comencé a descubrir que lo que había perdido era solo un trono falso en el que yo mismo me había sentado. Fue duro, pero liberador. Entendí que mientras uno viva buscando sentirse invencible por sus propios medios, vivirá siempre frágil. Pero quien pone su confianza en el nombre del Señor, aunque caiga, siempre se levantará.
Ese contraste que plantea el Salmo no es simplemente entre tener o no tener recursos, sino entre depender de ellos o depender de Dios. Hay personas que tienen grandes recursos pero saben que no dependen de ellos, y por eso los usan con humildad y generosidad. Y hay otras que no tienen casi nada, pero viven esclavas de la ansiedad, como si el mundo se fuera a acabar si pierden lo poco que poseen. Lo curioso es que muchas veces Dios permite que nuestros carros y caballos se quiebren para mostrarnos que su mano es más firme que cualquier estrategia. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar y suelta el mueble al que se aferraba. Al principio tiembla, siente que va a caer, pero descubre que hay unos brazos abiertos esperándolo. Así actúa Dios. Él no quiere que vivamos aferrados al miedo de perder, sino caminando en la libertad de saber que, aun si lo perdemos todo, no perderemos lo más importante, su presencia. Una amiga mía, ejecutiva de una gran empresa, lo entendió de forma muy cruda. Tenía un puesto altísimo, ganaba mucho dinero, viajaba por el mundo y todos la admiraban. Pero un día, un problema de salud la obligó a dejarlo todo. Me dijo entre lágrimas que, cuando ya no tenía nada con qué impresionar a nadie, descubrió que Dios seguía ahí, amándola exactamente igual. Comenzó a escribir devocionales y a compartirlos con otras mujeres que estaban atravesando enfermedades. Hoy no tiene la fortuna que tenía antes, pero tiene una paz que no cambiaría por nada. A veces, Dios nos desarma para que dejemos de vivir armados. Y cuando uno deja de luchar por sostener su propia imagen y empieza a descansar en su identidad como hijo, algo cambia. La ansiedad se convierte en confianza, la competencia en gratitud, el miedo en descanso. Y entonces uno comprende por qué el salmista dice que unos confían en carros y caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, porque solo el nombre de Dios permanece cuando todo lo demás se desmorona. Confiar en el nombre del Señor no es un acto religioso vacío, sino una decisión práctica que transforma el día a día. Significa que, cuando llega una mala noticia, no corres primero a revisar tus ahorros, sino a doblar tus rodillas. Que, cuando se cierra una puerta, no entras en pánico, sino que levantas la mirada sabiendo que Dios tiene llaves que nadie más posee. Que, cuando otros te rechazan, no te hundes en la vergüenza, porque tu identidad no depende de su aprobación, sino de su amor. Es vivir con el corazón anclado en algo que no se puede quebrar. Y lo paradójico es que, cuando uno se atreve a vivir así, muchas veces Dios comienza a abrir puertas que ningún carro ni caballo podría haber abierto. Es como si Él dijera: ahora que ya no confías en tus propias fuerzas, puedo mostrarte las mías. Recuerdo a un hombre de mi comunidad que perdió todo su capital en una estafa. Quedó endeudado, humillado, sin ganas de seguir. Pero en vez de correr tras el dinero, decidió dedicar sus mañanas a orar y buscar dirección de Dios. En menos de un año, surgió una idea de negocio que no solo pagó sus deudas, sino que hoy emplea a decenas de personas. Él dice: antes confiaba en mis cálculos. Ahora camino con la certeza de que Dios va delante de mí. Esa es la esencia de este versículo. No se trata de negar los recursos ni de despreciar el esfuerzo humano, sino de ubicar cada cosa en su lugar, los carros y caballos como herramientas útiles, pero el nombre de Dios como el cimiento inamovible. Porque cuando las tormentas golpean, los recursos humanos pueden fallar, pero el nombre del Señor permanece. Y entender eso es lo que nos prepara para el siguiente paso. Dejar de medir nuestra vida por lo que tenemos y empezar a medirla por quién está con nosotros. Porque cuando Él está, hasta el terreno más seco puede florecer. Y eso cambia por completo el modo en que enfrentamos nuestras batallas.
Hay momentos en la historia bíblica que parecen escritos para recordarnos que la lógica humana no es el límite de lo posible. Uno de esos relatos es el de David contra Goliat. A simple vista, es una historia conocida, casi infantil, un pastorcillo enfrentando a un gigante con una honda y 5 piedras. Pero si uno se detiene a observar con atención, descubre que es mucho más que una anécdota heroica. Es una declaración espiritual sobre el poder de la fe frente a la desproporción. David no ganó porque fuera más fuerte, ni porque tuviera una puntería extraordinaria. Ganó porque se presentó a la batalla convencido de que no iba en su propio nombre, sino en el nombre del Dios viviente. Mientras el ejército de Israel se paralizaba contando las armas de Goliat, David contaba las victorias de Dios en su pasado. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y me librará de este filisteo. Y esa es la clave. Él no medía el problema por su tamaño, sino por el tamaño de su Dios. En la vida actual, los Goliats adoptan muchas formas: diagnósticos médicos que parecen sentencias, deudas que parecen montañas, puertas cerradas que parecen definitivas. Y como los soldados de Israel, muchas veces nos quedamos paralizados, haciendo inventario de lo que nos falta, en lugar de recordar lo que ya hemos vivido con Dios. Pero la fe verdadera se alimenta de memoria. Quien recuerda cómo Dios lo sostuvo antes, puede enfrentarse a gigantes con la cabeza erguida. Recuerdo a un joven que conocí en un retiro, recién diagnosticado con una enfermedad crónica. Estaba asustado, pero en medio de la oración comenzó a decir en voz alta todo lo que Dios había hecho por él desde la infancia. Mientras hablaba, su voz pasó del temblor al fuego. Meses después, seguía en tratamiento, pero con una fuerza interior que contagiaba a todos. Sus circunstancias no habían cambiado aún, pero él sí, y eso cambió todo. David nos enseña que la fe no niega la realidad del gigante, pero afirma una realidad mayor, que el Dios que estuvo antes sigue estando ahora. Y cuando uno empieza a caminar con esa certeza, los gigantes ya no parecen tan gigantes. Otro caso fascinante es el de Jericó. Dios ordena a Josué y al pueblo que rodeen la ciudad durante 7 días en silencio, y el último día griten. Humanamente, no hay nada más absurdo. ¿Cómo van a derrumbar murallas con gritos? Pero esa es precisamente la esencia de este relato, mostrar que la obediencia puede más que la estrategia. Dios no les pidió lógica, les pidió fe expresada en obediencia. Y aquí hay un principio que puede transformar nuestra manera de vivir. Cuando Dios da instrucciones que parecen ilógicas, es porque está a punto de hacer algo que romperá la lógica. La fe no siempre se manifiesta en hazañas espectaculares. A veces se manifiesta en caminar en círculos cuando todo parece inútil, confiando en que, aunque nada se mueva aún, algo invisible está sucediendo. Yo lo viví de forma personal cuando, tras varios intentos fallidos de emprender un proyecto, sentí que Dios me pedía hacer una pausa de 7 días solo para orar y agradecer. Me parecía una pérdida de tiempo, sentía que debía estar haciendo algo productivo, pero obedecí. En esos días, sin mover un dedo, recibí 3 llamadas de personas que querían asociarse conmigo. Era como si Dios hubiera estado derribando murallas invisibles mientras yo caminaba en círculos en silencio. Jericó enseña que hay victorias que no se logran empujando con fuerza, sino rindiéndose con confianza. Y eso rompe con nuestra mentalidad de control. Nos obliga a admitir que no somos los protagonistas, que solo somos testigos de lo que Dios hace cuando dejamos de intentar ser Dios. Y lo más hermoso es que, cuando las murallas finalmente caen, uno entiende que no cayeron por su grito, sino porque Dios decidió que era tiempo. Esa comprensión cambia radicalmente nuestra relación con la espera. Uno deja de verla como pérdida y comienza a verla como preparación.
porque a veces Dios no responde de inmediato, no porque no escuche, sino porque está alineando el tiempo perfecto en el que su gloria será más evidente. Y cuando eso sucede, lo que parecía una locura se convierte en testimonio. ¿Y cómo no mencionar a Gedeón y sus 300 hombres enfrentando a un ejército innumerable? O a Eliseo viendo carros de fuego rodeando la montaña, o a Daniel pasando la noche con los leones, o a sus amigos caminando en medio de una fornalla ardiente sin quemarse, o a Moisés extendiendo su vara sobre el mar Rojo mientras el viento abre un camino donde no había ninguno. Cada uno de estos episodios tiene un patrón. Dios reduce las probabilidades humanas para que quede claro que la victoria viene solo de Él. Gedeón empezó con miles de soldados, pero Dios los fue reduciendo hasta dejar solo 300 para que nadie pudiera atribuirse el mérito. Eliseo, cuando su siervo temblaba de miedo al ver el ejército enemigo, oró para que Dios abriera sus ojos, y entonces el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego rodeándolos. Daniel no fue librado de entrar al foso, pero fue librado dentro de él. Los 3 amigos no fueron librados de la fornalla, pero el fuego no los tocó, y un 4.º hombre apareció caminando con ellos. Y el mar Rojo no se secó antes de que el pueblo llegara, sino cuando Moisés lo tocó con su vara en el último segundo. Todos estos casos muestran lo mismo. La intervención divina no elimina el peligro, lo atraviesa contigo. Y eso es crucial. La fe no es un escudo para evitar pruebas, es un puente para cruzarlas acompañado. Recuerdo que, en un momento crítico de mi vida, cuando parecía que todo se cerraba, una amiga me dijo: si todo está oscuro, es porque estás dentro de un testimonio que aún no ha terminado de escribirse. Y tenía razón. Semanas después, lo que parecía un final se convirtió en el comienzo de algo mayor. A veces, Dios espera a que el agua nos llegue al cuello para abrir el mar, no por crueldad, sino para que cuando lo haga, sepamos que solo pudo haber sido Él. Y esa certeza marca el alma de una manera que ninguna teoría podría lograr. Porque después de caminar sobre tierra seca donde antes había un mar, uno nunca vuelve a dudar de que lo imposible es solo el escenario favorito de Dios. Hay algo profundamente transformador en el acto de declarar con la boca lo que creemos en el corazón, especialmente cuando esas palabras se alinean con las promesas de Dios. Muchas personas oran en silencio, esperando que algo suceda, pero nunca dan el paso de proclamar lo que esperan ver. Y sin embargo, la Escritura está llena de ejemplos donde el milagro comenzó con una declaración. Dios mismo creó el mundo con palabras. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, no pensó en silencio: ojalá se levante. Gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Las palabras liberan realidades espirituales. Cuando alguien declara: soy sano en el nombre de Jesús, no está negando el diagnóstico. Está afirmando una verdad superior que tiene autoridad sobre ese diagnóstico. Recuerdo a una mujer que enfrentaba un tratamiento oncológico durísimo. Cada mañana, frente al espejo, con la cabeza rapada y los ojos cansados, repetía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Lo dijo cuando estaba débil, cuando sentía que su cuerpo se apagaba, cuando todo parecía perdido. Y Tabos, contra todo pronóstico médico, se recuperó completamente. Años después, sigue repitiendo esa misma declaración, no por necesidad, sino por gratitud. Ella me dijo algo que nunca olvidé: mis palabras fueron mi medicina cuando el cuerpo no tenía fuerzas. Eso es lo que hace una declaración de fe. Alimenta el espíritu hasta que el espíritu comienza a sostener el cuerpo.
Y este salmo dice que Dios concederá los deseos del corazón y cumplirá los propósitos, lo que significa que nuestras palabras pueden ser la llave que abre la puerta entre el deseo y su cumplimiento. Es como plantar semillas con la boca. Cada frase es una semilla, y si perseveramos regándola con fe, tarde o temprano brotará. Lo poderoso de las declaraciones es que no solo afectan nuestras circunstancias, también remodelan nuestra mente y nuestro carácter. Cuando alguien declara en voz alta, "Mi familia será restaurada", su corazón comienza a moverse en esa dirección, sus decisiones cambian, su actitud se transforma. La fe expresada en palabras es como el timón de un barco, invisible, pero dirige todo el rumbo. Conozco a un hombre que pasó años en conflicto con su hijo adolescente. Vivían bajo el mismo techo, pero no se hablaban. La tensión era tan densa que casi se podía tocar. Un día, durante una reunión de oración, decidió comenzar a declarar todos los días: "Mi hijo será un hombre de paz, un líder, alguien que amará a Dios con todo su corazón". Al principio lo hacía con los dientes apretados, sin sentir nada. Pero mientras lo declaraba, su propia mirada sobre el muchacho empezó a cambiar. Dejó de hablarle como un problema y comenzó a tratarlo como una promesa. Meses después, ese joven comenzó a abrir su corazón y hoy sirven juntos en su comunidad. Lo que transformó esa relación no fueron largas discusiones ni estrategias psicológicas, sino palabras proféticas habladas con fe y constancia. Porque cuando uno declara algo alineado con el corazón de Dios, no solo profetiza sobre el otro, también reeduca su propio corazón para verlo con los ojos del cielo. Y eso vale para cada área: finanzas, trabajo, emociones, decisiones. Cuando alguien proclama, "Dios abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar", su mente deja de buscar puertas pequeñas y empieza a prepararse para pasillos amplios. Cuando dice, "Tengo el favor de Dios y de las personas", comienza a caminar erguido, a hablar con seguridad, a postularse para oportunidades que antes no se atrevía ni a mirar. Las palabras de fe no son amuletos, son anclas. Mantienen el corazón firme hasta que la promesa se materializa. Y quizá lo más hermoso es que estas declaraciones no dependen de que uno sienta fe en el momento. Muchas veces, la fe no se siente, se decide. Es como encender una vela en medio de la noche. La oscuridad no desaparece de golpe, pero retrocede alrededor de la llama. Así funciona la fe hablada. Uno comienza diciendo palabras que parecen pequeñas, débiles, incluso ridículas ante la magnitud del problema, pero con cada repetición esa llama crece y la oscuridad empieza a ceder. Recuerdo a un amigo que estaba endeudado hasta el cuello, al borde de perder su casa. En lugar de hundirse en la desesperación, comenzó a escribir declaraciones bíblicas sobre provisión y las pegó por toda su casa. Cada mañana las leía en voz alta: "Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo que haga prosperará". Durante meses, nada cambió visiblemente, pero Él cambió. Dejó de hablar como un derrotado y comenzó a planificar como un conquistador. Eso atrajo nuevas oportunidades, conexiones inesperadas, ideas creativas. En un año, salió de todas sus deudas. Me dijo, "No fueron las cifras las que cambiaron primero, fueron mis palabras". Y ese principio puede aplicarse a cualquier batalla. Salud, relaciones, propósito, identidad, futuro. Lo que decimos repetidamente se convierte en el andamio sobre el cual Dios construye nuevas realidades. Por eso,
Cuando el Salmo dice, te dé conforme al deseo de tu corazón, no es un permiso para pedir cualquier cosa caprichosa, sino una invitación a alinear nuestros deseos con el corazón de Dios y declararlos hasta verlos cumplidos. Porque lo que uno declara consistentemente termina transformando lo que uno espera, y lo que uno espera atrae lo que uno recibe. Y cuando uno comprende eso, empieza a medir sus palabras como quien mide semillas preciosas. No desperdicia ninguna, porque sabe que cada una contiene el poder de un bosque entero. Hay palabras que resuenan como ecos en la eternidad, y una de ellas es nombre. En la mentalidad bíblica, el nombre no era un simple identificador sonoro, sino la expresión misma del carácter, la autoridad, la esencia de una persona. Por eso, cuando la Escritura habla del nombre del Señor, no está refiriéndose a una palabra mágica que repetimos, sino a toda la plenitud de quien Él es. Decir Jesús no es pronunciar un sonido, es invocar al Dios que salva, al que venció la muerte, al que tiene autoridad sobre todo lo visible y lo invisible. Y eso cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la vida, porque muchas veces decimos, creo en Dios de manera abstracta, como quien cree en la existencia del sol, pero no vivimos anclados en su nombre como torre fuerte. Y vivir anclado en su nombre significa entender que todo lo que Él es está disponible para sostenernos. Su poder cuando somos débiles, su paz cuando hay caos, su provisión cuando falta todo, su justicia cuando nos calumnian, su ternura cuando el alma está hecha pedazos. Recuerdo a una mujer que atravesaba un proceso judicial injusto. Cada audiencia era un tormento. Se enfrentaba a acusaciones falsas, abogados agresivos, miradas que la trataban como culpable. Me confesó que antes de entrar a cada sala cerraba los ojos y susurraba, Jesús, tu nombre es mi torre fuerte. Entro en tu nombre, no en el mío. Y caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro temblara. Finalmente fue absuelta y su caso se convirtió en ejemplo de integridad. Ella dice que no ganó por sus argumentos, sino porque entraba a cada batalla escondida en el nombre de Jesús. Y eso es lo que este bloque quiere enseñar, que el nombre de Jesús no es un recurso simbólico, sino un refugio real. Como un niño que corre a un refugio antibombas mientras afuera llueven proyectiles, así podemos correr nosotros al nombre de Jesús y hallar protección. Y cuando uno vive consciente de ese refugio, deja de caminar como víctima de las circunstancias y comienza a caminar como embajador de un reino inquebrantable. Lo impactante de la teología del nombre es que no solo nos protege, también nos autoriza. Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Eso no significa usar su nombre como una fórmula mágica para conseguir lo que queramos, sino actuar bajo su respaldo como representantes suyos. Es como llevar un sello oficial. No hablas en tu autoridad, sino en la de quien te envió. Hay personas que oran diciendo en el nombre de Jesús al final de sus frases como un adorno religioso, sin entender que esas palabras son una declaración legal en el mundo espiritual. Cuando uno ora verdaderamente en su nombre, está diciendo, no vengo a esta situación en mis méritos, vengo en los suyos, no presento mi currículum, presento su cruz. Y eso cambia el ambiente. Recuerdo a un amigo que oraba por su hermano, atrapado en las adicciones durante años. Había intentado todo. Terapias, consejos, amenazas, ruegos. Nada funcionaba, hasta que un día, mientras oraba, dijo, Señor, ya no vengo a pedir esto como un hermano desesperado, vengo como un hijo tuyo, autorizado por el nombre de Jesús. Esa noche, su hermano llamó pidiendo ayuda para internarse. Hoy está libre y sirve a otros que luchan con lo mismo. Él siempre repite, la autoridad vino cuando solté mi angustia y abracé su nombre, y es que el nombre de Jesús no solo carga poder,
carga legalidad espiritual. Cuando lo invocas con fe, las tinieblas retroceden no por tus gritos, sino por su autoridad. Es como llevar una credencial que abre puertas cerradas. Y aquí hay algo crucial. Cuanto más conoces a Jesús, más peso tiene su nombre en tu boca. No es lo mismo pronunciar su nombre como quien repite un eslogan, que pronunciarlo como quien lo conoce íntimamente. El poder no está en las sílabas, sino en la relación. Cuanto más cercana es tu relación con Él, más profundamente su nombre sella tus palabras. Y cuando vives así, tu vida entera se convierte en una extensión de su autoridad. Tus decisiones, tus oraciones, tus conversaciones. Dejas de mendigar migajas espirituales y comienzas a caminar como heredero de un reino que lleva su nombre grabado en cada puerta. Además, vivir conscientes del nombre de Jesús transforma la manera en que enfrentamos el miedo. Porque el miedo siempre susurra que estamos solos, que somos débiles, que no tenemos cómo resistir. Pero el nombre de Jesús contradice esas voces con un rugido suave. Yo estoy contigo. Proverbios dice que su nombre es torre fuerte, a él corre el justo y será levantado. No dice que quizás será levantado, dice que será. Y eso significa que cuando uno huye hacia su nombre, no importa lo que persiga detrás, quedará fuera. Me gusta imaginarlo como un castillo con murallas impenetrables. Los enemigos pueden gritar desde afuera, pero no pueden tocar al que está dentro. Una amiga que atravesaba ataques de pánico aprendió a repetir: Jesús es mi torre fuerte, cada vez que el miedo venía. Al principio lo decía llorando, apenas susurrando. Luego empezó a decirlo en voz firme. Hoy enseña a otros a hacer lo mismo. Me dijo, no es que el miedo desapareciera de golpe, es que dejó de tener derecho a quedarse. Eso es lo que hace el nombre de Jesús. Le quita derecho al miedo, a la culpa, a la condena, a la desesperanza. Cuando uno se refugia en su nombre, puede estar atravesando un infierno por fuera y aún así caminar con el cielo por dentro. Y quizá por eso Filipenses dice que ante su nombre se doblará toda rodilla. Porque todo lo que pretende erguirse sobre nosotros, enfermedad, escasez, rechazo, fracaso, al escuchar su nombre, tiene que inclinarse. Y cuando uno entiende esto, empieza a usar el nombre de Jesús no como una etiqueta final para cerrar sus oraciones, sino como una llave maestra para abrir caminos, derribar muros y desatar cielos. Porque cuando declaras su nombre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus decisiones, no solo pronuncias una palabra, levantas una bandera de pertenencia que dice al mundo espiritual entero: esto le pertenece a Jesús. Y ese simple acto, repetido con fe, comienza a cambiar el ambiente donde quiera que vayas. Hay algo profundamente poderoso en la idea de sellar lo que hemos declarado y orado, como quien coloca la firma final en un documento que ahora tiene validez legal. En el mundo espiritual, ese sello no es tinta ni cera, sino fe persistente y adoración constante. Muchas personas oran una vez y luego siguen su vida como si nada hubiera pasado, como quien envía una carta al cielo sin esperar respuesta. Pero la fe no termina cuando decimos amén. La fe empieza después del amén. El salmista dice que Dios concede los deseos del corazón y cumple los propósitos, pero esa promesa se activa plenamente cuando aprendemos a mantenernos firmes, día tras día, esperando con gozo lo que aún no vemos. Es aquí donde entra el concepto de rutina espiritual, no como una obligación religiosa fría, sino como un hábito que alimenta el fuego de nuestra fe. Así como el cuerpo necesita comida diaria, el espíritu necesita recordatorios constantes de lo que Dios ha prometido. Yo aprendí esto en una temporada en que oraba por un milagro financiero imposible. Al principio,
Cada día repetía las mismas peticiones con ansiedad, pero sentía que nada cambiaba. Hasta que el Espíritu Santo me impulsó a cambiar mi enfoque. En vez de pedir y pedir, comencé a agradecer por adelantado, como si ya lo hubiera recibido, y a proclamar cada mañana: mi milagro está activado. Lo escribí en notas adhesivas por toda mi casa. Lo tenía como fondo de pantalla en el celular. Lo decía en voz alta antes de salir de casa. Al principio me sentía un poco ridículo, pero con el paso de los días noté que algo dentro de mí empezó a cambiar. Mis palabras se volvieron más firmes, mi ánimo más ligero, mis decisiones más valientes. Y justo cuando ya no estaba obsesionado con ver resultados inmediatos, comenzaron a llegar respuestas inesperadas, clientes nuevos, puertas que se abrían solas, provisión que no había calculado. Fue entonces que entendí: no se trata solo de orar, se trata de vivir como alguien que cree que su oración ya está en camino. Eso es lo que significa sellar proféticamente una promesa. Tratarla como un hecho firmado por Dios, aunque aún no esté visible. Lo fascinante de este tipo de sellamiento es que transforma la atmósfera del corazón y del entorno. Cuando uno establece una rutina espiritual de fe, escuchar la palabra cada mañana, declarar las promesas en voz alta, agradecer aunque no haya señales visibles, comienza a generar un ambiente donde los milagros florecen con naturalidad. Es como preparar el terreno para una lluvia que aún no ha caído. El agricultor no espera ver las nubes para empezar a arar. Él ara porque sabe que la lluvia vendrá. De la misma manera, establecer horarios específicos para tener momentos con Dios crea un ritmo sagrado que entrena el alma a esperar. Hay quienes dicen: no tengo tiempo para eso, pero curiosamente siempre tienen tiempo para preocuparse. Y la preocupación es simplemente meditación en lo negativo. Cambiar preocupación por adoración diaria es como cambiar veneno por medicina. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero el alma se fortalece hasta que los problemas dejan de aplastarla. Recuerdo a una mujer que estaba luchando con depresión severa. Le propuse que cada mañana dedicara solo 10 minutos a leer un salmo, declarar en voz alta una promesa de Dios y agradecer por 3 cosas, por pequeñas que fueran. Al principio lo hacía mecánicamente, sin sentir nada, pero tras un par de semanas comenzó a sonreír de nuevo. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque su corazón estaba aprendiendo a esperar en Dios en lugar de hundirse en el caos. Hoy, ella lidera un grupo de oración y enseña esa misma práctica a otras mujeres que atraviesan el valle de la tristeza. Me dijo una frase que quedó grabada en mi alma: mi rutina fue el barco que me sacó del naufragio. Y eso es exactamente lo que hace una rutina espiritual. Convierte la fe en una disciplina, no en una emoción pasajera. Porque la fe que se mantiene encendida día tras día acaba incendiando el mundo alrededor. Y quizá lo más crucial de este bloque es entender que este sello profético no se trata solo de recibir milagros, sino de mantener el corazón alineado al cielo. Muchas veces Dios responde nuestras oraciones, pero como no estábamos preparados para sostener la respuesta, la perdemos. Una rutina espiritual constante nos convierte en administradores fieles de lo que recibimos. Es como si Dios dijera: te entrego esto porque sé que lo cuidarás con gratitud y obediencia. Cuando uno comienza el día escuchando la palabra, sigue el día caminando en integridad y termina la noche en adoración, está construyendo un arca invisible que lo protege de los diluvios de este mundo. Y lo más hermoso es que esa constancia comienza a contagiar a quienes nos rodean. La familia empieza a notar la paz que tenemos. Los amigos preguntan por qué ya no vivimos tan ansiosos. Los compañeros de trabajo perciben que hay algo diferente. Es el fruto silencioso de una vida sellada en la presencia de Dios. Por eso animo a quienes me escuchan a hacer algo muy práctico.
Elige un horario cada día, mañana, tarde o noche, y dedica al menos 15 minutos a estar con Dios. Lee un salmo, declara en voz alta una promesa, escribe en un cuaderno lo que esperas que Él haga y termina diciendo: mi milagro está activado. Hazlo incluso cuando no tengas ganas, cuando el cielo parezca de bronce, cuando el corazón esté seco. Porque esos días son precisamente cuando el sello se vuelve más poderoso, cuando no ves nada, pero sigues creyendo. Es en esa perseverancia donde se forjan los milagros duraderos. Y cuando finalmente las respuestas lleguen, porque llegarán, no te tomarán por sorpresa, sino con el corazón listo para abrazarlas, porque sabrás que no fue suerte ni casualidad, fue el fruto de una vida que se negó a soltar lo que Dios había prometido. Y ahí, en ese punto exacto, podrás decir con plena certeza y sin titubear: mi milagro está activado, y nada ni nadie podrá apagarlo. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. No escuchaste esta oración porque sí, ni atravesaste cada uno de estos momentos solo por curiosidad. Estás aquí porque el cielo quiso encontrarte justo en este punto exacto del camino, cuando parecía que ya no quedaban fuerzas, cuando el silencio pesaba más que las palabras, cuando el alma estaba a punto de rendirse, y sin embargo, sigues de pie. Eso ya es un milagro, pero Dios no quiere que vivas solo sobreviviendo, quiere que vivas conquistando. Todo lo que oramos hoy, todo lo que declaramos juntos sobre tu vida, no es una emoción pasajera para que te sientas bien un rato. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Y ahora, la pregunta más importante no es ¿Dios lo hará? Porque Él ya comenzó a hacerlo. La pregunta es, ¿vas a atreverte a caminar como alguien que ya ha recibido su milagro? Porque ahí está el secreto. La oración no termina cuando dices amén. Empieza cuando te levantas del lugar donde oraste y decides vivir como alguien que ha sido escuchado. Tal vez nada alrededor cambió aún, pero tú sí cambiaste. Ya no eres la misma persona que empezó este vídeo. Ahora llevas semillas de fe plantadas en lo más profundo del alma, y depende de ti regarlas cada día con tus palabras, tus decisiones, tu perseverancia. Y aquí quiero hacerte una pregunta provocadora. ¿Vas a dejar que el miedo ahogue esas semillas o vas a protegerlas como el tesoro más valioso que Dios te ha entregado? Porque la diferencia entre quienes ven milagros y quienes se quedan esperando no está en cuánto oran, sino en cuánto se atreven a actuar como si sus oraciones ya hubieran sido respondidas. Si esta oración tocó tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra amén. Escríbela como un acto de fe, como una señal de que estás de acuerdo con cada palabra que el cielo ha hablado sobre tu vida. Y si tienes un pedido especial de oración por tu familia, por tu salud, por tus finanzas, por tu propósito, por un milagro imposible, compártelo también aquí abajo. Aunque no podamos responder a cada uno de forma individual, leemos todos los comentarios con amor y los presentamos delante de Dios, uno por uno, creyendo que Él se mueve con poder en cada historia. Este canal no es solo un espacio digital, es un altar de fe donde miles de corazones se unen para clamar por ti, por tu casa y por tu destino. Y por favor, no te vayas sin hacer esto. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita ser fortalecido en su fe. Quizás esa persona está a punto de rendirse y tu simple acto de compartir puede ser la cuerda que la saque del abismo. Dios usa gestos pequeños para hacer milagros grandes. Y hoy tú puedes ser parte de eso. Así que levántate, respira hondo y sonríe, porque el cielo ya está trabajando a tu favor. Lo que parecía imposible
ya comenzó a moverse, y lo que Dios comenzó, Él lo terminará.